En este video vamos a conocer y aprender a utilizar una característica que se llama Linked Materials o materiales enlazados. Voy a abrir un documento que ya tengo preparado. Ese documento se encuentra en la carpeta 09 Materials y se llama hlinkedmaterials.dn. Dentro de nuestro documento tenemos tres cubos. Yo voy a seleccionar el cubo de la mitad y voy a aplicar un material, por ejemplo, este material Metal o Metal. Ahora selecciono este cubo y aplico el mismo material. Voy a dejar seleccionado este cubo y voy a hacer modificaciones sobre las propiedades de este material. Voy a modificar, por ejemplo, la opacidad. Vamos a disminuir la opacidad y aquí vemos el resultado. Como pueden ver, los cambios que realice sobre el material aplicado a este elemento se aplican solamente a este elemento. Voy a deshacer ese proceso con comando Z varias veces hasta que todos estos elementos queden sin material, es decir, como los tenía originalmente. Ahora voy a seleccionar estos tres elementos y nuevamente voy a aplicar este material Metal o Metal a los tres elementos a la vez. Deselecciono, selecciono por ejemplo este elemento. Ahora voy a hacer un doble clic sobre este icono del cubo en la parte izquierda del nombre del elemento para tener acceso al material que recuerden se llama Metal o Metal y voy a cambiar por ejemplo la opacidad. Observen que en este caso cuando cambio la opacidad del material en este elemento automáticamente ese cambio se está reflejando en los demás elementos a los cuales también le apliqué el mismo material. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros aplicamos un material a la vez a varios elementos, esos materiales automáticamente quedan vinculados o quedan enlazados. De hecho, observen que todavía tengo seleccionado este elemento y dentro del panel Actions o Acciones me aparece este icono. Este icono justamente me permite romper ese vínculo o ese enlace. Observen, voy a hacer un clic, ya no me aparece el icono. Voy a aumentar nuevamente el valor de opacidad y ese cambio lo estoy aplicando solamente a este elemento. Estos dos elementos siguen teniendo sus materiales vinculados. Selecciono, hago doble clic sobre el icono del cubo en la parte izquierda del nombre y observen que nuevamente aquí tengo el icono para romper ese vínculo o ese enlace. No voy a romper ese enlace, por el contrario voy a aumentar el valor de opacidad y observen entonces que el cambio se aplica a estos dos elementos. Recuerden, la diferencia es que si yo aplico de forma individual los materiales a estos tres elementos, entonces esos materiales no van a estar vinculados. Pero si yo selecciono los tres elementos y aplico el material a esos tres elementos, entonces ese material sí queda vinculado en los tres elementos, como lo que hice en este caso. Seleccioné los tres e hice un clic sobre el material correspondiente. De manera que voy a entrar a editar el material. Nuevamente voy a cambiar la opacidad porque esto me permite previsualizar fácilmente el cambio y observen que se ha replicado ese cambio en los tres elementos porque recuerden, esos tres elementos tienen unos materiales que se encuentran vinculados. Voy a deshacer con comando Z o control Z hasta tener los elementos de forma original, es decir, sin ningún tipo de material aplicado. Otra forma con la cual yo puedo crear materiales enlazados o materiales vinculados es, voy a aplicar por ejemplo este material a este elemento, voy a seleccionar estos dos elementos y ahora voy a seleccionar esta herramienta, recuerden es la herramienta Sampler o la herramienta muestreo, hago clic sobre este elemento para copiar el material en estos dos elementos y como hice esta copia con la herramienta de muestreo, la herramienta Sampler, automáticamente los materiales quedan también enlazados o quedan también vinculados. Voy a seleccionar este elemento, voy a hacer un doble clic nuevamente sobre este elemento. Esto también me permite ingresar a las características de este elemento o de este modelo. Observen que automáticamente queda seleccionado el material. Voy a modificar el valor de opacidad y observen que los materiales de los tres elementos están vinculados. Voy a deshacer con comando Z o control Z nuevamente hasta que estos elementos queden como estaban originalmente. Aplico nuevamente el material solamente a este elemento
Después de aplicar este material a este elemento, entonces voy a copiar este elemento. Sin embargo, antes voy a salir de esta selección. Observen que estoy seleccionando el material, no el elemento. Hago clic en esta flecha o presiono la tecla escape. Ahora sí estoy seleccionando realmente el elemento, es decir, este cubo, de manera que copio, edit o edición, copy o copiar, y utilizo este comando paste as instance o pegar como una instancia. Selecciono el comando y aquí tenemos el duplicado. El duplicado se ubica exactamente en la misma posición del elemento original. Voy a tomar este vértice, hago un clic sostenido y arrastro para mover. Esto me permite mover sobre este plano. Debo tener seleccionada la herramienta seleccionar y mover para poder desplazar de esta manera. Ahora, esta es la instancia de este elemento. Voy entonces a hacer un doble clic sobre este elemento y esto me permite también ingresar y seleccionar el material. Vamos a modificar, por ejemplo, la opacidad y observen que el material de estos dos elementos se encuentra vinculado. ¿Por qué? Porque utilicé la función paste as instance o pegar como una instancia. De manera que cuando nosotros aplicamos un material a varios elementos a la vez, o cuando aplicamos material copiándolo con esta herramienta sampler o muestreo, o cuando creamos instancias, automáticamente el material que se aplica a estos elementos queda vinculado o queda enlazado. Esto, por supuesto, puede ser de mucha ayuda cuando estamos trabajando con varios elementos que tengan el mismo material, porque permite automatizar el cambio en las propiedades de estos materiales.